el meteorito acabó con la mayoría de los dinosaurios que existieron durante el Mesozoico. Pero a veces surge la pregunta es si los dinosaurios, los pocos que quedaron, intentaron de nuevo ocupar uno de los nichos más importantes y dominantes de los ecosistemas. La respuesta es sí. Y los fororácidos son la prueba de ello. Estas aves del terror, como se las suelen conocer, eran los superpredadores del continente sudamericano durante el Cenozoico. El registro más antiguo es de 53 millones de años y se extinguen aproximadamente hace 17.000 años, dándole una extensión total de 60 millones de años sobre la faz de la Tierra. Y eran básicamente formas gigantes de chuñas. De hecho, el pariente más cercano de los fororácidos son los carámidos, que acá se conocen como chuñas, son característicos del norte argentino y son aves corredoras, caminadoras, que no miden más de 80 centímetros de alto. Dentro del rango tamaño que manejaban estas aves es realmente de las formas más grandes de aves que existieron. De hecho, las formas más chicas eran de 1 metro de alto y las más grandes alcanzaban los 2 metros o lo superaban. Y como muchos me pusieron en los comentarios, o varios, en el video que hice sobre el águila de Haas, realmente les da más miedo este tipo de formato de ave porque realmente eran buenos corredores. Incluso se calculó que hay formas que podían llegar hasta los 70 kilómetros por hora y definitivamente esos cráneos con un pico ganchudo característicos de carnívoros lo hacen los predadores temibles. De hecho, los cráneos más grandes llegan hasta los 70 centímetros de largo. Como pueden ver ahí en la comparativa, nosotros nos éramos competencia alguna si nos los cruzábamos. Por suerte, no los cruzamos, por lo que se cree, porque se cree que se extinguen un poco ya para cuando el humano llega ya al que es el continente americano. Apenas había formas de menores tamaños, de esas de 1 metro de alto, así que no hay chance de que nos cruzáramos con estas aves. Entonces, como dije, eran carnívoras, evidentemente se alimentaban de carne. Ahora, ¿qué cazaban? ¿Cómo cazaban? Y todo el proceso de posible alimentación es un misterio. De hecho, la hipótesis que prevaleció durante más tiempo era que los fororácidos no eran capaces de cazar grandes presas y que se limitaban solamente a alimentarse de pequeños mamíferos no más grandes que un roedor, o sea, un conejo, por ejemplo, los ancestros de los caballos y formas similares a los ancestros de caballos que habitaban en Sudamérica. Pero estudios recientes muestran que había una gran diversidad en cuanto a la motricidad de los distintos fororácidos y las estructuras de cráneo, siendo que capaz las formas más robustas y más grandes sí eran capaces de cazar y abatir presas más grandes a través de, por ejemplo, utilizar patadas, ya que tenían una gran fuerza en sus piernas, posiblemente podían atontar a la presa, a patearlas, e incluso tienen fuerza como para fracturar huesos o usar sus picos grandes para realizar heridas en el animal y así abatirlo. Y también que capaz había otras formas que eran más gráciles y de distinta menos robustas, digamos, que se caracterizaban capaz por ser un poco más carroñeras y no tanto por cazar activamente todo el tiempo. Lo que sí se puede comprobar con estudios de la mecánica del cráneo es que los cráneos de los fororácidos no eran muy resistentes a las fuerzas laterales como de torsión, pero sí a las fuerzas verticales. Es decir, que probablemente no atraparan a la presa con su boca, justo como está acá, pero no tenían ese tipo de fuerza para sostener supuestamente a las presas. Lo que sí tenían era una gran resistencia en el cuello y una gran fuerza vertical. Y de hecho, es muy característico el tipo de caza que tienen las chuñas. De hecho, las chuñas también se alimentan de pequeños animalitos, pero lo que hacen es agarrar la presa y ejecutar movimientos rápidos y de fuerza para atontarla o desvivirla. Y de esta forma después, una vez que está quieto el animal, se alimentan de la presa que acaban de capturar. De manera similar, se cree que los fororácidos realizaban estos movimientos de gran fuerza para no solo atontar a la presa, sino capaz también, para las formas más robustas, ser capaces de dañar a mamíferos o formas de presa mayores, generándole así, a través de la fuerza del golpe del pico,
heridas. Y también utilizaban capaz una combinación con sus patadas para atontar a la presa y así una vez capturada poder alimentarse de ella rasgándole la carne, como parecido a lo que hacen las águilas, que trozan el alimento, no se comían entera la presa. O bueno, al menos no hay pruebas de, por ejemplo, egagrópilas. Las egagrópilas son justamente regurgitaciones que producen, por ejemplo, las lechuzas porque no pueden digerir los huesos, porque se comen a la presa entera. Entonces se lo regurgitan en una bolsita y ahí están todos los huesos. No hay registros, por ejemplo, de egagrópilas fósiles de gran tamaño, por lo menos, que pudieran asociarse a estas aves. Así que se cree que ese era el método de caza en general. Por cierto, la etimología de fororrácido viene de Fororhacus longissimus, que es la primera especie que se describe de estas aves gigantes, pero no se sabe bien la etimología de la palabra porque Ameghino, que fue quien describió esta especie en 1887, no describió a qué se refería con fororracos, o sea, la etimología de la palabra. Se cree que viene del griego foros, que es portador, y racos, que es cicatrices o arrugas, porque los picos de los fororrácidos se caracterizan por tener una superficie rugosa, como arruguitas. Pero Ameghino nunca aclaró si realmente venía de ahí o qué significaba, así que nada. Para mí igual le queda mucho mejor el nombre Aves del Terror, que es tipo como bastante bien característico. Eh, la gente lo conoce con eso ya, y creo que no quedan dudas de que nos estamos refiriendo a aves temibles. ¿Ustedes qué opinan?